El rey Offa de Mercia es considerado uno de los reyes anglosajones más poderosos que jamás haya vivido, autodenominándose como el primer rey de los ingleses. Después de una serie de batallas y maestrías políticas, el rey Offa se convertiría en el hombre más poderoso de Gran Bretaña, aunque no tenemos relatos de primera mano de su reinado, solo restos de su antigua gloria. Lo que queda son pistas de su grandeza, como el dique de Offa, que fue la construcción de un gran muro de tierra y zanja, o dique que se ha descrito como que se extiende de mar a mar. El trabajo requería miles de hombres y cada sección parece haber sido construida por personas de un distrito diferente. Se considera una de las mayores construcciones en la historia de Inglaterra anglosajona, reflejando su alcance de poder, riqueza y vastos recursos. Los historiadores a menudo pasan por alto a Offa debido a la falta de material de fuente sobre su reinado. Una fuente clave para este periodo es la Crónica anglosajona. Sin embargo, la Crónica era una producción de West Saxon y a veces se piensa que está sesgada a favor de Wessex. Por lo tanto, puede que no transmita agudamente el alcance del poder alcanzado por Offa, un merciano, pero yo lo considero uno de los más grandes gobernantes anglosajones. Esta es su historia olvidada. Offa es uno de los reyes mencionados en la Crónica anglosajona como descendiente del dios Woden, una afirmación ancestral común entre las casas reales, a pesar de que para este momento todos los reyes anglosajones eran de fe cristiana. Nació alrededor del año 730. Era hijo de Thingtrid, un noble menor, y un pariente lejano del entonces rey de Mercia, Æthelbald. Æthelbald había revivido las fortunas de Mercia, restaurando su antiguo esplendor de una manera que recordaba al poderoso rey Pender. Su reinado, que duró desde los años 716 hasta 757, trajo fuerza y prestigio al reino. Sin embargo, su final fue brutal. Según la historia de los ingleses de Beda, Æthelbald fue asesinado traicioneramente por la noche por sus propios guardaespaldas, aunque sus motivos siguen siendo desconocidos. En las secuelas de este regicidio, un hombre llamado Beornred se apoderó del trono. Sin embargo, su reinado fue breve y tiránico. Según Bede, Offa, habiendo puesto en fuga a Beornred, buscó ganar el reino de los mercianos a través de la violencia. Esto sugiere fuertemente que Offa desafió a Beornred en batalla, derrotó a sus fuerzas y lo obligó al exilio. Aunque Offa no era hijo de un rey, provenía de la línea real de los Islingas, una dinastía que rastrea sus orígenes hasta Aesil, el legendario fundador de Mercia. Se dice que llevó a su pueblo desde el otro lado del Mar del Norte a Gran Bretaña alrededor del año 515 durante la Gran Migración anglosajona. Esta noble línea de sangre proporcionó a Offa una reclamación legítima al trono de Mercia, que aseguró en el año 758. Una vez coronado, Offa enfrentó la desalentadora tarea de consolidar su gobierno y legitimar su autoridad en un reino recién establecido. Los primeros años de su reinado son un misterio. El historiador Frank Stanton observa: no ha sobrevivido ningún registro merciano de este periodo. Para el año 664, el contorno de su reinado se vuelve más claro. Offa estaba formando un reino con la espada, decidido a unir y comandar con fuerza y previsión. Tan pronto como Offa ascendió al trono de Mercia, sus miras estaban puestas en la expansión. Su mirada se dirigió rápidamente hacia el sur al reino de Kent, y para el año 765, Offa parece haber comenzado a ejercer autoridad directa sobre la región, evidenciado por una serie de cartas que él emitió o confirmó en Kent. Aunque perdió el control del reino durante los años 770, cuando Aelmund emergió como rey. Offa lo reclamó para el año 785. Es probable que Aelmund fuera asesinado o exiliado, y su hijo, el futuro rey Egberto de Wessex, se vio obligado a huir al exilio. Sussex, largo tiempo gobernado por varios reyes menores, también cayó gradualmente bajo el dominio de Offa. En los primeros 13 años de su reinado, Offa confirmó cartas en el oeste y centro de Sussex. Para el año 771, había sometido a Sussex Oriental a través de la acción militar,
efectivamente trayendo todo el reino bajo su control. Las cartas del año 772 revelan su autoridad completa sobre la región, con sus antiguos reyes reducidos al estatus de un anciano. Su señorío sobre los otros reinos más pequeños está menos completamente registrado, pero para este tiempo, la misericordia y la supremacía estaban expandiéndose constantemente. East Anglia le ofreció a Offa otra oportunidad para dominar. La línea real del reino de los Woofingers, descendientes del legendario rey Wuffa y durante mucho tiempo considerados como la casa gobernante, llegó a su fin en el año 749, con la muerte del rey Elfwald. Con la línea Woofinger extinguida, Offa vio una oportunidad para afirmar su control. Un joven noble llamado Ethelbert ascendió al trono después, pero su reinado terminaría en tragedia. Según la crónica anglosajona, Offa hizo ejecutar al rey Ethelbert de East Anglia. Offa, rey de los mercianos, ordenó que se decapitara al rey Ethelbert. La historia de su muerte se volvió una leyenda. Alrededor del año 1080, el Passio Santi Ethelberti registra la historia de un joven rey virtuoso y piadoso, elegido por su sabiduría y gracia. Presionado para casarse con Eber, la hija de Offa, Ethelbert viajó a Mercia a pesar de las advertencias premonitorias de su madre. Al final se dijo que la reina Sintrid, esposa de Offa, envenenó la mente de su marido con sospechas y engaños, lo que finalmente llevó al asesinato y decapitación de Ethelbert. Ya sean estos relatos hechos o ficción moralizada, Offa de todos modos reclamó East Anglia como parte de su dominio, extendiendo su autoridad sobre otro reino más. Al sur, el reino de Wessex estaba gobernado por el rey Cynwulf, un descendiente directo masculino de Ceric, el líder legendario de la migración anglosajona y el monarca fundador de Wessex. Durante gran parte del reinado de Offa, Cynwulf había resistido la supremacía de Mercia, manteniendo la independencia de su reino. Las tensiones entre los dos reyes finalmente estallaron en un conflicto abierto. En el año 779 se libró la batalla de Bensington. Aunque se sabe poco de la batalla en sí, el resultado es claro: Offa emergió victorioso. A pesar de su derrota, no hay indicación de que Cynwulf se convirtiera en subordinado de Offa después de eso. Sin embargo, el gobierno de Cynwulf llegó a un final repentino y violento en el año 786, cuando fue emboscado y asesinado durante una disputa dinástica, supuestamente en la casa de su amante. La muerte de Cynwulf creó un vacío de poder en Wessex, uno que Offa aprovechó rápidamente. Apoyó a Beothric, un rival que reclamaba el trono, cuyo principal oponente era Egbert, abuelo del futuro rey Alfredo el Grande. Para asegurar esta misma alianza, Offa dio a su hija Egbert en matrimonio a Beothric. Respaldado por la misericordia y el poder, Beothric derrotó a Egbert, obligándolo a exiliarse a la corte de Carlomagno. Al hacerlo, Beothric se convirtió en un rey cliente gobernando Wessex bajo la sombra y protección de Offa. Al norte, en el reino de Northumbria, Ethelred I ostentaba la corona. En el año 792 se casó con Ethelred, otra hija de Offa, convirtiéndose así en el yerno del rey merciano. Aunque no hay evidencia directa de que Northumbria alguna vez cayó bajo el dominio merciano, el matrimonio de Ethelred con la familia de Offa sugiere un lazo de alianza, y no de subyugación. Notablemente, tras la muerte de Offa, Ethelred fue asesinado por un grupo de nobles de Northumbria, un hecho que insinúa su dependencia de la protección de Offa y la fragilidad de su gobierno sin ella. Por estos actos, a través de la guerra, la diplomacia y los matrimonios estratégicos, Offa extendió su influencia a lo largo de toda Inglaterra. Desde Kent y East Anglia hasta Wessex y posiblemente incluso Northumbria, impuso su autoridad sobre casi todos los reinos anglosajones. En sus cartas reales, Offa se autodenominó no solo como el rey de los mercianos, sino también como el rey de los ingleses y de los pueblos circundantes, pues. Estos títulos eran más que afirmaciones grandiosas. Reflejaban su ambición de largo alcance y la realidad de un rey que, a través de la conquista y la astucia, había unido gran parte de Inglaterra bajo el dominio de Mercia.
La relación entre Mercia y los reinos galeses vecinos en el siglo VIII se definió por la tensión, los enfrentamientos fronterizos y la guerra recurrente. Los galeses lanzaban frecuentes incursiones en las tierras de Mercia, amenazando asentamientos, interrumpiendo la agricultura y las rutas comerciales. Estas incursiones constantes exigieron una respuesta fuerte y duradera. El rey Offa, decidido a proteger su frontera occidental y afirmar su dominio, libró varias campañas militares contra los galeses, con expediciones registradas en los años 778, 784 y 796. Sin embargo, no fue solo a través de la guerra que Offa buscó asegurar su reino. En respuestas a estas amenazas constantes, Offa ordenó la construcción de una de las obras defensivas más ambiciosas de la Gran Bretaña medieval temprana, el Dique de Offa. Esta vasta obra de tierra se extendería a lo largo de la frontera entre Mercia y el reino galés. Su presencia dificultaba cada vez más que los invasores galeses penetraran en las tierras de Mercia sin ser detectados. La finalización del dique de Offa sería un momento decisivo. Con sus fronteras occidentales más seguras, Offa pudo concentrarse en la consolidación interna de Mercia, la expansión de su influencia sobre otros reinos anglosajones y la promoción del comercio en estabilidad económica. El dique en sí, vasto y duradero, es ampliamente considerado como la construcción más significativa realizada por los pueblos prealfabetizados de Gran Bretaña, reflejando la autoridad, los recursos y la visión de largo alcance de Offa. Tras la anexión de Kent por parte de Offa en el año 785, obtuvo acceso a la prestigiosa casa de moneda en Canterbury. Esto le permitió emprender grandes reformas de la moneda, convirtiéndose en el primer rey de Mercia en emitir monedas con su propio nombre, una clara afirmación de poder real y control económico. Entre las monedas acuñadas durante su reinado, destaca una por su singularidad, una moneda acuñada en nombre de la reina Sintrid, esposa de Offa. Ella sigue siendo la única mujer anglosajona que ha sido honrada de tal manera durante el gobierno de su esposo, un reflejo de su prominencia y el excepcional aprecio de Offa por ella. Otro artefacto notable del reinado de Offa es su dinar de oro, una moneda modelada directamente en una emitida por el califa abasí al-Munsur. Un lado lleva la inscripción latina Offa Rex o Rey Offa, mientras que el otro presenta una representación inversa de la frase árabe "No hay más Dios que Alá solo". La inclusión de texto islámico, claramente malinterpretado por el acuñador que lo copió, probablemente refleja un intento de facilitar el comercio con el mundo islámico, particularmente con España islámica. Esta moneda, rara y simbólicamente rica, subraya la perspectiva internacional de Offa y sus ambiciones de participar en las redes económicas más amplias del mundo medieval. El amanecer de la era vikinga se marca tradicionalmente con el brutal ataque al monasterio en Lindisfarne en el año 793. Sin embargo, el primer encuentro registrado entre los ingleses y los navegantes nórdicos es anterior a ese evento y ocurrió durante el reinado del rey Ofer de Mercia. Según la crónica anglosajona, en el año 787 está escrito: primero llegaron 3 barcos de nórdicos de Hordaland. El Rif local salió a su encuentro con la intención de escoltarlos a la ciudad del rey, porque no sabía quiénes eran, y allí lo mataron. Estos fueron los primeros barcos de hombres daneses en buscar la tierra de la nación inglesa. Este breve pero violento encuentro marcó la ominosa llegada de una nueva y aterradora fuerza a las costas de Inglaterra. Más evidencia de la conciencia de Offa de este creciente peligro aparece en una carta real del año 792. En ella, Offa da instrucciones para preparar Kent para la defensa contra paganos marítimos con barcos errantes. Esta referencia probablemente se refiere a los primeros invasores vikingos y sugiere que ya habían comenzado los ataques costeros esporádicos y que Offa estaba entre los primeros gobernantes en reconocer la amenaza emergente. Sus acciones para reforzar las defensas de Kent revelan no solo prudencia estratégica, sino también los primeros indicios de una respuesta nacional a lo que se convertiría en una lucha de siglos contra las incursiones vikingas. Offa, siempre el rey vigilante, ya estaba tomando medidas para proteger su reino
contra una tormenta que se levantaba desde los mares del norte. El rey Offa de Mercia moriría en el año 796, aproximadamente a la edad de 56 años. Su fallecimiento marcó el fin de un reinado extraordinario, uno tallado en sangre, coronado en gloria y destinado a dar forma al curso de la historia inglesa. Aunque fue sucedido por su hijo Ecgfrith, el reinado del joven rey fue efímero, durando apenas 141 días antes de su muerte prematura. Con la caída de Ecgfrith, la línea de Offa llegó a un final repentino. El erudito de Northumbria, Alcuin, escribiendo desde la corte de Carlomagno, reconoció la incansable determinación de Offa para asegurar la sucesión de su hijo. Sin embargo, en su sombría reflexión, insinuó un ajuste de cuentas divino, escribiendo: Ecgfrith no ha muerto por sus propios pecados, sino que la venganza por la sangre que su padre derramó para asegurar el reino ha alcanzado al sol. Offa no dudó en eliminar a los rivales para asegurar su legado, un legado que buscó transmitir a toda costa. Historiadores modernos como Simon Keynes han descrito a Offa como un hombre impulsado por la ambición cruda, en lugar de una visión unificadora. Sin embargo, reducir su legado a una mera hambre de poder es pasar por alto la magnitud colosal de sus logros. Los anales que sobreviven, principalmente la crónica anglosajona, un relato de los sajones occidentales, no logran capturar la totalidad de la grandeza de Offa. Su silencio no habla de su insignificancia, sino del borrado deliberado de un rey merciano cuyo poder una vez eclipsó a todos los rivales. Offa no era simplemente un gobernante regional, era un rey de reyes. Sus cartas reales testificaban a un soberano que se autodenominaba como el rey de los ingleses y el rey de Mercia y los pueblos circundantes. ¿Y quién podría dudar de la verdad en esos títulos? Gobernó de mar a mar construyendo el poderoso dique de Offa, una frontera monumental que perdura hasta el día de hoy como símbolo de su autoridad y visión. Curiosamente, a Offa nunca se le nombró Bredwalder, un término del antiguo inglés que significa el gobernante de Gran Bretaña, un título que más tarde se otorgó a Egbert de Wessex, cuyo poder palidecía en comparación. Esta omisión también es reveladora, refleja el sutil sesgo de los escribas de West Saxon, quienes eligieron elevar a los suyos y dejar la misericordia y la grandeza en las sombras de la historia. No obstante, se aprecian destellos de su grandeza en la historia. Ethelstan Etheling, un príncipe guerrero y el hijo mayor de Ethelred el Imprudente, quien más tarde sería rey de Inglaterra, conservaría la espada de Offa como su posesión más preciada, reflejando la reputación de Offa y las historias sobre él que habían sobrevivido hasta el siglo XI, así que quizás Offa fue, a su manera, el primer verdadero rey de Inglaterra, mucho antes de Ethelstan de Wessex, quien fue el primer rey oficial de Inglaterra. Por lo tanto, la historia de Offa, opacada por cronistas rivales, merece ser recordada no como una nota al pie, sino como el preludio a la monarquía de Inglaterra. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros, su contribución es valiosa para la continuación del canal y los aprecio inmensamente a todos. Un agradecimiento especial a John Sides. Espero que todos hayan disfrutado el video, si lo hicieron asegúrense de darle me gusta, suscribirse y compartir y nos veremos la próxima semana para otro perfil de historia.